Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Trinidad Castro. Soy la directora ejecutiva del World Energy Council WEC Chile. El World Energy Council, o Consejo Mundial de la Energía, es una organización sin fines de lucro que se encuentra en más de 90 países a lo largo de todo el mundo. Y su misión y propósito es impulsar y promover un sistema energético sustentable y sostenible para mayor beneficio de cada uno de nosotros. Hoy, en esta mañana de este día, tenemos el agrado de compartir con todos ustedes este conversatorio que estamos realizando en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, que hemos denominado Desafíos y Tecnologías para la Sostenibilidad en la Industria Energética. Nos reuniremos con importantes expositores a conversar acerca de los progresos y los desafíos en este gran tema. Y esta mañana también nos acompaña en este panel con un saludo el señor Carlos Jerez, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien también es miembro del directorio del World Energy Council. Así es que muy buenos días o buenas tardes, Carlos. Muchas gracias, Trinidad. Saludos a todos y muchas gracias a nuestros panelistas por darse el tiempo de participar en este conversatorio. La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez está muy comprometida con el desarrollo de un sistema de energía sostenible, que tenga beneficios para todas las comunidades, para nuestro desarrollo también tecnológico y que tenga un impacto económico positivo, por supuesto, hacia nuestra sociedad. Y estamos aprovechando este conversatorio también para lanzar oficialmente nuestro magíster en energías renovables no convencionales, que dirige el profesor Shah Nasirov, a quien también saludo, lo cual se alinea completamente con nuestro plan de desarrollo como facultad que hemos denominado Smart Plus Sustainable, en el cual lo que queremos hacer desde el punto de vista tanto del proyecto educacional como de investigación, de innovación, es abordar los desafíos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y en particular el tema de energía, por supuesto, que es uno de los principales de ellos. Así que agradecerles a todos su participación y dejarlos muy entusiasmados a escuchar esta conversación y futuras otras que pudiesen salir a partir de esta. Así, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y por darnos la oportunidad de estar conversando este día de estos temas. Y entonces, tal como les contábamos, conversaremos con nuestros invitados. Comenzaremos con Ignacio Santelices, con su exposición. Él es director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. Luego nos acompañarán Felipe Larraín, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y nuestra invitada para el día de hoy, Asunción Borrás, que venía a conversarnos de hidrógeno. Lamentablemente, por razones ajenas a su voluntad y la nuestra, no podrá acompañarnos, pero sí estamos acompañados de Rubén Pérez, quien nos va a conversar de este interesante tema, de los progresos y desafíos para nuestro país en el hidrógeno verde. Entonces, en este primer bloque del conversatorio contaremos con estas exposiciones y luego tendremos un segundo bloque de conversación en donde podemos discutir con nuestros invitados acerca de algunas preguntas que ustedes mismos compartan con nosotros a través de los mecanismos que sustenta esta plataforma. A través de preguntas y respuestas o el chat, ustedes nos envían sus preguntas para cada uno de los panelistas. Y antes de comenzar, entonces, los dejamos también con el señor Shahriyar Nasirov, director del Magíster de Energías Renovables de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos saluda en este día. Buenos días, buenas tardes, Shah. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Aprovecho a saludar a nuestro decano, Carlos Jerez, al equipo de la Dirección de Educación Ejecutivo, World Energy Council, Trinidad y su equipo, nuestros panelistas, Ignacio, Rubén y Felipe, y a todas y todos que están con nosotros aquí hoy día. Mira, los últimos años estamos observando una transición energética importante en Chile, principalmente impulsada por rápido crecimiento de energías renovables, ¿ya? Entonces, esta transición está generando muchas ventanas de nichos de oportunidad desde el punto de vista económico, ambiental y social. Principalmente si consideramos que la energía es un panel fundamental para el desarrollo económico,
esta transición está evolucionando y está cambiando el funcionamiento de la economía chilena. Hoy día, estamos observando que, por ejemplo, una iniciación muy importante en la historia de Chile, que empezar una ambiciosa estrategia nacional que va a permitir desarrollar hidrógeno verde usando energías renovables. En otras aplicaciones, por ejemplo, está por llegar por temas de agua, por ejemplo, en el norte de Chile, que está partiendo uno de desalinización de agua. Entonces, si vemos que esta transición está abriendo muchas ventanas, muchas oportunidades, y a la vez y vemos que estas oportunidades, pero a la vez estas oportunidades también traen muchos desafíos en múltiples dimensiones, ¿ya? Entonces, como nosotros, como Universidad Adolfo Ibáñez, como Facultad de Ingeniería y Ciencia, hemos lanzado un programa especialmente cubrir esos desafíos, el dinamismo del mercado y responder estos desafíos en el mercado. Y hemos lanzado un programa que es bien completo, así tiene parte tecnológica de regulación y también tiene parte de gestión. El principal parte de nuestro programa es que estamos contando asociados con las principales empresas y principales actores de energía en el mercado. Eso, la verdad, que es un agrado que comentar estas asociaciones. ¿Ya? Hoy día, nosotros como que esto es un agrado, sabemos que tener un programa bien reconocido, dependemos de los profesores y también la calidad de alumnos. La verdad que hoy día es un grato decir que hoy día estamos contando con alto nivel de los profesores y también alumnos que hemos partido en la primera edición. Sabemos que nos espera un año lleno de desafíos y aprendizajes. ¿Ya? Eso, la verdad, que nos comprometemos como la facultad. Estamos muy ansiosos de ver este programa y ir respondiendo los desafíos principales del país. ¿Ya? Eso es por mí. Deseo mucha suerte a los panelistas y también suerte a los profesores y alumnos de nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ya, por tus palabras y por los buenos deseos para el éxito de este importante magíster. Comenzamos entonces con la presentación del señor Ignacio Santelices. Ignacio es director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. Ignacio es de profesión economista, tiene un máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Políticas Públicas de la Universidad de California, Berkeley. Tiene amplia experiencia en diseño e implementación de políticas y programas energéticos, de eficiencia energética y de mitigación de cambio climático, tanto en Chile como a nivel internacional, además de hacer clases en varias universidades. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética y para nosotros Ignacio es un amigo, así es que muy bienvenido. Ignacio, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Trinidad. Estimado Carlos, Cha, Felipe, Rubén y a todas y todos los que nos acompañan hoy día. Traje una presentación bien breve porque me pidieron que no me pasara de 10 minutos, así que espero estar bien con los tiempos. Y también me pidieron responder una pregunta, que era básicamente cuáles son los desafíos de la sostenibilidad. Y como tenemos 10 minutos, voy a tratar de abordar una arista que es la que me parece más relevante. Pero antes de eso quiero presentar la Agencia de Sostenibilidad Energética. Fue hasta el 2018 la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Somos una fundación de derecho privado que tenemos un rol público-privado. Somos como el implementador de las políticas públicas desde el Ministerio de Energía en los temas de sostenibilidad y también tratamos de cumplir un rol de articulador de distintos actores del mundo público y del mundo privado, justamente para fomentar el desarrollo de la sostenibilidad energética, el uso eficiente de la energía, el uso de energías renovables para autoconsumo, la electromovilidad en los distintos tipos de consumidores del país. Bueno, y ahora entrando en la pregunta, bueno, ¿cuál es el principal desafío hoy? Yo creo que el principal desafío hoy es cómo tenemos una recuperación sostenible, ¿no? Y se ha hablado mucho de la recuperación y se ha hablado mucho de la sostenibilidad, y aquí la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos real esto de que recuperemos nuestra economía, creemos empleo y a la vez abordemos los grandes desafíos que vienen por delante que tienen que ver con el cambio climático? Y para responder esa pregunta, bueno, lo primero es preguntarse si la sostenibilidad
es un buen negocio, ¿no? Porque si no es un buen negocio no nos va a servir para recuperarlo, ¿no? Y yo diría que la respuesta es súper clara y es muy inambigua, y es que hoy la sostenibilidad es un muy buen negocio. Aquí podemos ver en la tabla de abajo, estos son payback reales de proyectos que hemos implementado nosotros de la agencia en distintos tipos de tecnología, y quiero mostrar dos cosas. Muchos de los paybacks son por debajo de los 3 años, pero aún en payback más largos, tenemos que el payback del proyecto es en torno a 1/3 de la vida útil del desarrollo tecnológico, de la tecnología o de la solución que se implementa. Entonces, básicamente, tenemos que invertimos, recuperamos la inversión en 1/3 del tiempo y después tenemos 2/3 del tiempo para disfrutar de los beneficios de esto. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos aquí? Esta visión cortoplacista que tenemos en Chile y en parte importante del mundo, en que siempre cuando tomamos decisiones de inversión estamos mirando justamente solamente la inversión y no la operación. Bueno, con Carlos nos conocimos en la época universitaria y eso me trajo harto recuerdo, y en la universidad algo que siempre nos decían era el ejemplo de cuando uno compra una impresora, y decían, oye, cuando uno va a comprar una impresora hay una cosa que se llama venta atada, te venden la impresora muy barata, casi te la regalan, y después te cobran carísimo los toners, porque por ahí gana plata la empresa. Bueno, nos encanta comprar impresoras baratas, ¿ah? Pasamos comprando impresoras baratas y después terminamos pagando muchas veces el costo a través de la operación. Entonces, esa es la lógica que tenemos que cambiar. Compremos una impresora más cara y después que nos salga muy gratis imprimir todas las hojas que queramos. Eso es justamente la visión de la sostenibilidad, es miremos el ciclo de vida completo. Acá algunos ejemplos de por qué les digo que efectivamente es un buen negocio, además de lo que les mostré antes. Por ejemplo, Japón. Japón, hace 40 años, fueron el primer país del mundo que puso una norma respecto del uso eficiente de la energía y dijo, bajen, señores de las empresas, un 1% de su consumo de energía al año, y que hicieron las empresas, han bajado un 1% en promedio su consumo de energía al año, y hoy día, mirado en energía por uso de producto, Japón es por lejos el país más eficiente del mundo, y eso también nos da una señal de que toda la sostenibilidad y toda la eficiencia son procesos de mejora continua, no es comprar una vez el equipo, sino que es estar permanentemente monitoreándolo. Lo segundo que les quiero mostrar es este cuadro de abajo, esto es del año 2015, miren el tipo de empresa que se adhirieron a un programa en Estados Unidos para implementar sistemas de gestión de energía. Mac, Volvo, Schneider, 3M, empresas líderes en desarrollo tecnológico en sus sectores. Y aún así, una vez que entraron a estos programas, miren los ahorros de energía que lograron. 15% en 3 años, 20% en 3 años. Entonces, todo el discurso de, oye, nosotros somos una empresa líder, nosotros tenemos todo hecho, no es así. Hay tremendas oportunidades que incluso las empresas líderes en desarrollo tecnológico a nivel mundial no toman y no captan si es que no hacen bien la pega de implementar e incluir la gestión de la energía dentro de sus operaciones. Y esos mismos resultados los hemos visto nosotros en empresas chilenas. Hemos visto cómo, en promedio, las empresas chilenas que implementan sistemas de gestión de energía logran ahorro durante los 3 primeros años de en torno a un 5% anual. Imagínense los impactos en la productividad que tiene esto si pensamos que en la industria chilena entre un 10 y un 15% de los costos totales tienen que ver justamente con el uso energético. Bueno, ¿y cómo reactivamos? Y esa es una pregunta bien importante. Y yo los invito a que no reactivemos en el marginal, no reactivemos sosteniblemente haciendo inversiones sostenibles que son tan marginales. Preocupémonos del enorme stock de infraestructura que tenemos en el país, que tenemos oportunidades de mejorar y llevar al siglo XXI. ¿Ya? Tenemos miles de escuelas, más de 10.000 escuelas o jardines infantiles, miles de edificios públicos, ¿ah? Tenemos miles de oficinas, trabajemos sobre ellas. Y para darles un ejemplo muy breve, la agencia hace algunos años implementó programas de recambio de calderas para hospitales. Por cada 200 millones que ponía de inversión, generaba ahorros anuales en torno a los 100 millones. Imagínense el ahorro de un proyecto de este tipo que se paga en 2 años. Hoy día estamos refaccionando escuelas, y me voy a adelantar y les voy a mostrar la foto. Miren ahí a la derecha, es una escuela en Osorno. Le cambiamos la envolvente térmica, le cambiamos los sistemas de clima, no solo van a ahorrar energía, sino que además el edificio quedó completamente nuevo, la temperatura interna subió solo por el recondicionamiento térmico entre 5 y 8 grados, con la sala vacía, es decir, una inversión de miles de millones de pesos.
al que le ponemos 200 millones para mejorarla, queda como una infraestructura nueva. Tenemos tremendas oportunidades. Y aquí la invitación es no solamente a decirle al Estado ponga plata, es hagamos asociaciones público-privadas. Existen modelos de financiamiento en que finalmente, como estas cosas se pagan solas, el que hace la inversión puede poner el dinero y finalmente esto se recupera en el tiempo con los ahorros de consumo de energía que se van generando. Hay casos de éxito, pocos en el sector público, muchos en el sector privado, es un modelo que está muy probado y que puede ser una excelente herramienta para ir mejorando la infraestructura. Y lo mismo podemos hacer en el sector privado. ¿Ah? Tenemos hoy día 5 millones de viviendas en todo el país. Tenemos de esas viviendas 1,5 millones que pagan contribuciones. Bueno, ¿por qué no pensar en un modelo como el que se usa en Estados Unidos, el Pace Now, en que básicamente una empresa que hace una mejora en la casa entiende que esa casa aumentó su plusvalía y que las mejoras van a quedar durante la vida útil de la casa y eso se recupera a través de las contribuciones. Baja mucho el riesgo, por ejemplo, tiene una tasa de repago muy alta porque finalmente la deuda no es del dueño de la casa, sino que es de la casa misma, y eso genera muchos incentivos y baja mucho las barreras para poder invertir en esto. Entonces también busquemos formas creativas de empujar a mejorar la infraestructura existente, podemos generar cientos de miles de empleos a través de esto, activar la economía, traer inversiones. Hoy día los inversionistas tienen el tremendo problema de que no saben dónde invertir, dónde está la rentabilidad. Bueno, aquí hay proyectos con muy buena rentabilidad que están a la espera de que entre el sector privado. Así que esa es la invitación, yo creo que por ahí va, este es el camino, mejoremos el stock existente para reactivar, y algunos elementos clave en común, bueno, la colaboración público-privada, y ahí nosotros como agencia, y también ustedes como universidad pueden tener un rol muy importante, así que es muy importante lo que están haciendo ustedes en el fomento justamente de la sostenibilidad y en la articulación de actores. Juntemos actores, pongamos la oferta y la demanda, que se conozcan y que puedan generar sinergias. ¿Y para dónde vamos con todo esto? Vamos a un mundo distinto, vamos a ciudades inteligentes, vamos a ciudades integradas, vamos a que las distintas soluciones se van integrando. Hoy día alguien no solamente tiene que hacer eficiencia energética, sino que tiene que preocuparse de dónde viene su energía, que vengan de energías renovables, y además todas las tecnologías nuevas, el almacenamiento, la electromovilidad, nos van a permitir finalmente a las personas, a las empresas, no solo consumir energía, no solo producir energía, sino que también hacer una buena gestión de esa energía, que va a redundar en eficiencias, en gastos de consumo, y también en contribuir a un medio ambiente más limpio. Así que esa es la invitación, yo creo que por ahí va el gran desafío de la sostenibilidad en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, gran presentación en el World Energy Council. No podemos ir ya, yo también aplaudo, realmente excelente, no podemos estar más de acuerdo. Aquí nadie sobra, todos somos importantes, todos somos energía, y bien lo sabemos en la agencia y en el World Energy Council. Así es que ya tendremos un tiempo para conversar más adelante. Muchas gracias, Ignacio. Así es que en este momento le damos el paso a la presentación de Felipe Larraín. Felipe es docente académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, es doctor en Ingeniería Eléctrica del Georgia Institute of Technology y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Investiga el desarrollo de celdas fotovoltaicas de última generación, fotodetectores orgánicos y tecnologías de captura de CO2 para prevenir el cambio climático. Su trabajo ha sido publicado en revistas de prestigio internacional como el Science and Natural Materials, y sus invenciones han sido patentadas en la USPTO. Así es que muy bienvenido, Felipe, y estamos ansiosos por escuchar tu interesante presentación. Hola, muchas gracias a todos. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los organizadores. Encuentro que estos eventos son súper importantes. Voy a aprovechar de compartir aquí la pantalla. Lo que quiero contarles primero es cómo ha sido catalizada esta transición, digamos, que conversemos por qué estamos viviendo esta revolución tan extraña y tan brutal, digamos. Después quisiera discutir cuál es este nuevo producto que se está empezando a convertir la energía, que es un nuevo producto, que no es el viejo commodity, digamos, sino que es un producto con valor agregado. Finalmente vamos a discutir un poco las oportunidades que existen para Chile. Entonces, parto con comentarles que, bueno, el problema es que nuestro planeta es súper sensible a la temperatura, y por lo tanto, estos cambios de temperatura ocurren por cambios en la concentración de CO2 en la atmósfera.
La concentración en los últimos 10 millones de años estuvo entre 280 y 320 partes por millón, y desde el año 1900 empezó a subir a 2 partes por millón por año hasta, vamos como en 415. Y ya llevamos un incremento de aproximadamente 1 grado en la temperatura promedio del planeta. Entonces, ¿por qué uno diría, bueno, pero 1 grado no parece tan terrible, digamos? ¿Por qué 1 grado es tan terrible? Bueno, el problema es que con 1 grado ya estamos suficientemente cerca de este límite de los 2 grados. Si el incremento es superior a los 2 grados, entonces 800 millones de personas en todas las ciudades costeras del mundo van a estar en riesgo de enfrentar un incremento de medio metro en el nivel del mar. Y eso es solo una parte, digamos. Si es que el incremento es todavía más complejo, no sé, 5, 6, 7 grados, y eso respecto a la temperatura total representa como un 2% del incremento. Ciudades como Nueva York quedarían completamente inundadas. Y si es que la temperatura disminuye un 2%, entonces ciudades como Nueva York quedarían completamente congeladas. Entonces, definitivamente este ha sido un tremendo catalizador de una transformación de era, digamos. Estábamos en la era de los combustibles fósiles y hoy día nos pasamos a la era de la energía sostenible. Y nos pasamos a la era de la energía sostenible porque necesitamos no solo descarbonizar la generación y el consumo, sino que además tenemos que revertir los efectos del cambio climático, y eso implica capturar una gran cantidad de CO2 de la atmósfera. Entonces la pregunta es, bueno, esta transformación es súper inspiradora, y todos estamos súper sorprendidos y con mucho entusiasmo porque es una oportunidad única, es un cambio de era, pero ¿cómo se hace? Entonces, para ver ese cambio, digamos, lo primero que tenemos que entender es cuál es la matriz del futuro, digamos, cuál es la matriz energética del futuro. ¿Qué va a ser la energía en el futuro? Y es que en el pasado, como bien discutíamos con Ignacio, la energía era un commodity, digamos. La energía era un producto que uno tenía, digamos, y que no tenía mucho valor agregado, pero hoy día, no solo por la descarbonización es el primer apellido, digamos, de la energía, pero la energía en el futuro va a tener una serie de apellidos, y eso aparece por la sinergia que aparece entre muchas otras tendencias tecnológicas, como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, los materiales inteligentes, el blockchain, la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos de este nuevo producto energía? Bueno, la primera parte es esta energía descarbonizada, que en realidad es una energía no despachable, que es la energía que ya conocemos, la energía fotovoltaica y la energía eólica, que es la energía esta que tenemos instalada hoy día en gran cantidad del planeta. Hoy día, por ejemplo, la energía fotovoltaica representa un mercado como de $100 billones en ingresos, y eso va a incrementarse entre 50 y 100 veces, por lo tanto esto es fundamental que continúe, digamos. Sin embargo, esta energía es intermitente, entonces eso significa un problema, digamos, porque uno no puede únicamente depender de una energía que sea intermitente. Entonces también uno necesita este nuevo producto de energía descarbonizada, pero que sea despachable. Las primeras tecnologías que aparecieron para hacer esto era la biomasa, como la lignocelulosa o el maíz, como en esta foto que tenemos a la derecha y arriba de la slide. Pero hoy día hay muchas otras alternativas súper interesantes. Entonces, otra es el hidrógeno verde, que es la fabricación de hidrógeno utilizando energía fotovoltaica o eólica a partir de la electrólisis del agua. Y hay otras tendencias tecnológicas que son fundamentales para hacer la transición. Una de ellas es el uso de gas natural con captura de CO2. ¿Por qué? Porque el gas natural es de suministro continuo, es muy barato, nadie quiere pagar por energía cara, digamos. De hecho, eso es lo que vendemos, lo más barata posible y con otros apellidos. Y además, la gran gracia del gas natural es que lo conocemos muy bien, tanto la producción de gas natural como el uso de gas natural en las plantas térmicas, digamos, es una tecnología probada. Por lo tanto, agregar captura puntual de CO2 permite descarbonizar. Y además existen otras alternativas, por ejemplo, hacer la fabricación de CO2, o sea, disculpen, de metano, de CH4, a partir de la combinación de CO2 en el ambiente con este hidrógeno verde. Y eso no es lo único, hay otras más interesantes todavía, digamos. Un nuevo apellido es este de la energía omnipresente, digamos, que son tecnologías que nos permiten integrar la energía en otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, una bien interesante, la que está al medio, son estas
estos nuevos dispositivos de celdas fotovoltaicas semitransparentes que se pueden instalar en todos los vidrios de los edificios y que ofrecen un incremento en el área como de al menos 10 veces, entre 10 y 20 veces con respecto a la cantidad de área que hay en los techos de los edificios, y por lo tanto hay un mercado brutal que se está empezando a abrir con este tipo de materiales. También hay otros dispositivos fotovoltaicos que son enrollables, estirables, livianos, que se pueden poner en interiores, y un ejemplo muy interesante es una compañía que se llama Exeger, que está en Suecia, y que ellos ya lograron integrar estas celdas híbridas, orgánicas e inorgánicas en estos audífonos, como está en la diapositiva a la derecha de abajo, y los audífonos ahora se cargan solos, entonces son absolutamente autónomos. Entonces, esto es uno de los tantos ejemplos. Hay otros ejemplos muy interesantes aquí, voy a nombrar algunos, por ejemplo, la geotermia distribuida, o las nuevas baterías, digamos, las nuevas baterías que ahora son de estado sólido, con varios de estas startups que han sido apoyadas por el Breakthrough Energy Ventures, que es un gran fondo, digamos, que está apoyado por filántropos como Bill Gates y otras personas, y no se quedan atrás en la carrera empresas como Tesla, por ejemplo, con estos nuevos diseños. El 20 y tanto de septiembre se presentó el nuevo diseño que está hoy día en manufactura, y que permite incrementar la densidad energética de las baterías de litio, lo que en el fondo se va a traducir en que los vehículos eléctricos van a tener mucho más rango, digamos, mucho más autonomía. Entonces, si un vehículo antes tenía, no sé, 300 kilómetros, 400 kilómetros, podría tener hasta el doble, digamos, solo con estos nuevos diseños que son más baratos y de mejor densidad energética. Y también, como comentaba Ignacio, aparecen en estas nuevas redes del futuro el nuevo concepto de la energía inteligente, donde la energía ahora se puede optimizar. Entonces uno puede tener, por ejemplo, redes donde uno también vende energía como consumidor, uno también se convierte en el vendedor, digamos, el concepto del prosumidor. Y también hay redes que son mucho más resilientes, y este es solo el caso eléctrico, digamos, pero en general estos son sistemas multienergéticos donde digamos, la sinergia que aparece con el uso de datos y de inteligencia artificial y de otras tecnologías permite darle mucho valor agregado a las redes, digamos. Entonces, para terminar un poco ya, bueno, pero y uno entonces, ¿cómo captura ese valor en Chile? Digamos, aquí hay una gran cantidad de tecnologías súper interesantes, muchas cosas que están pasando en el mundo, y cómo lo hacemos. Entonces, en mi visión, y esto es algo bien personal, digamos, yo creo que habría que ir distinguiendo. Entonces, yo aquí presento al menos 3 tipos de captura, digamos, de valor. Hay una que es utilizar estas tecnologías que son más bien maduras, por ejemplo, traer estos paneles fotovoltaicos, no sé, levantar una gran industria de hidrógeno verde, y eso tiene un gran potencial, eso va a ser una gran captura de valor, digamos. Pero también hay otras categorías, por ejemplo, introducirse en tecnologías que son más inmaduras, donde no hay un líder claro, hacer innovación en eso y capturar, digamos, esos mercados, eventualmente convertirse en dueños de esos mercados desde el punto de vista del monopolio natural, digamos, de la patente, y de ahí en adelante capturar ese valor, digamos. Y los otros son mercados complementarios, mercados como la reposición, la renovación, el reciclaje. Entonces, eso es un poco lo que yo les quiero contar, que es que en el futuro, y quisiera que discutiéramos todos, es que la energía ya no va a ser el commodity que teníamos, sino que es este nuevo producto que tiene valor agregado. Eso, muchas gracias. Y te doy el pase, Trini. Muchas gracias a ti, Felipe. Excelente exposición y entretenida, conocer algunos casos prácticos y concretos de cosas que están ocurriendo hoy día. Y además entender que tal como nosotros en el corazón del World Energy Council creemos y estamos convencidos, la energía es uno de los 3 elementos que van a sustentar la humanidad: alimentación, agua y energía. Así es que para allá vamos, y allá estamos empujando. Muchas gracias, Felipe. Tendremos luego un momento para conversar acerca de las preguntas que están llegando. Invitamos ahora entonces al señor Rubén Pérez a conocer su exposición acerca de hidrógeno verde y sus alcances en un día en el que estamos muy contentos, porque recién acabamos de informarnos que el ministro de Economía de Alemania, junto con 2 gerentes de grandes corporaciones alemanas que están presentes en Chile, entregaron 8,2 millones de euros de parte del ministerio
de Alemania para la construcción de una planta piloto para la producción de hidrógeno en nuestro país y precisamente en la ciudad de Punta Arenas. Así es que más que contentos de esta gran noticia y más que contentos de este gran anuncio para una comuna quizás un poco alejada y un poco extrema en nuestro país, pero muy importante. Así es que muy contentos, le damos la bienvenida a Rubén. Rubén es ingeniero civil mecánico. Rubén tiene un doctorado en ingeniería civil química, es asesor de la unidad de negocios de hidrógeno de la empresa Engie y está apoyando los proyectos de producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno verde, de retrofit, de camiones mineros para operar con hidrógeno. Es asesor de la AGIS en estudios para evaluar el beneficio ambiental en tecnologías de hidrógeno. Así es que más que experto en el tema, esperamos con ansiedad escucharte, Rubén. Muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Mi presentación quiero generar y motivar la discusión respecto al hidrógeno verde. Es un tema que está muy en boga, pero estamos frente a varios desafíos que quiero que se vayan descubriendo a medida que desarrolle esta presentación. Hoy en día estamos en una etapa que es una zona no competitiva. Esta es la evolución de la competitividad del hidrógeno verde que desarrolló McKinsey, que todos conocen, pero hoy en día estamos en una zona no competitiva. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento hoy en día del hidrógeno. Necesitamos construir pilotos, aprender de estos, necesitamos también, para subirnos a este nuevo mercado de hidrógeno, generar tecnología nacional y generar conocimiento y recurso humano avanzado en este tema. Necesitamos magísteres, doctores que trabajen en estos temas para generar conocimiento local que después podamos exportar. Según McKinsey, nosotros al año 2030 entramos a esta zona competitiva donde el hidrógeno verde llega y alcanza el precio del hidrógeno gris. Sin embargo, en esta tarea y en este desafío hay muchos proyectos pilotos que se están desarrollando aquí en el continente sudamericano o en Latinoamérica en general. Es así que Chile es uno de los cuales lideran en este tema de proyectos, y la noticia que acabas de mencionar es muy grata, saber que con ese nivel de financiamiento el proyecto en el sur de Chile, en Magallanes, va a ver la luz, y eso va a ser un puntapié muy fuerte y da un mensaje al mercado internacional de que Chile va a desarrollar cosas concretas y que vamos a hacer uno de los primeros first movers. Y en ese contexto hay otros proyectos que se están trabajando hoy en Chile. En este tema hay 3 consorcios que hoy día están trabajando en el desarrollo de una tecnología local, en desarrollar el retrofit de camiones mineros que tienen un consumo sumamente alto, que consumen 3.000 litros día, una enormidad de diésel. Y la idea de estos, que es el consorcio ARCEP, es hacer el retrofit de los motores, hacer modificaciones en los motores para quemar en forma de conjunta hidrógeno y diésel, llegando a hacer reemplazos, según el director de este consorcio, hasta casi un 98%. El de la Federico Santa María está enfocado a la movilidad minera subterránea, donde ahí tiene los desafíos de las emisiones de gases al interior de las cavernas que transitan estos vehículos. Y el de Cisairo y Engie es una solución donde es un motor que hace un retrofit a los motores, donde hace una combinación entre celdas de combustible con baterías. Ahora, muchos conocen el proyecto Rhino que está en Sudáfrica, pero el desafío que tiene este proyecto en Chile es mucho mayor. Los requerimientos en términos de cambio a la demanda de potencia de los camiones, existe una alta variabilidad en términos de caminos. Entonces, la diferencia entre rutas, entre lo que es la minería en Chile respecto a lo que es en otros países, es que acá necesitamos mayores niveles de potencia, cambios más bruscos, producto de que nuestras rutas son mucho más dependientes. Y en ese contexto hay un montón de desafíos. Entonces, cuando de repente aparecen las preguntas de estudiantes de magíster o que entran a doctorado,
¿Dónde podríamos construir o generar un hub de conocimiento que sea made in Chile que nosotros podemos exportar? Acá está. A mi parecer, nuestra gran contribución de conocimiento va a estar en estos proyectos. También está el proyecto de Engie NAEX, que va a generar amoníaco verde en la zona norte de Chile, y en ese sentido, la idea es que ya en ese proyecto tiene un off-taker listo, y va a permitir descarbonizar la parte de lo que va a ser el servicio de tronadura de la minería. Pero también hay otros proyectos y se puede generar una sinergia colectiva entre los diferentes países. ¿Y cómo? Se ha hablado durante mucho tiempo el hacer una carretera que conecte los diferentes países. En el caso de, suponiendo este caso, este escenario propicio, nosotros podríamos exportar a través de Paraguay, de Brasil o de Argentina nuestro hidrógeno verde a mercados europeos. Viceversa, los países como Paraguay, Argentina, Brasil también van a poder exportar. Y Paraguay en ese sentido también tiene una gran posibilidad de desarrollar hidrógeno verde asociado a que tienen una gran capacidad hidroeléctrica con un factor de planta bastante alto. Entonces, ellos tienen una alta posibilidad y podemos generar esta sinergia colectiva de que podamos no solo exportar a menores costos hacia mercados asiáticos, sino que también a mercados europeos. Pero esta industria necesita ayudas y incentivos. Como mencionaba, estamos en una zona donde no somos competitivos y tenemos que competir contra un hidrógeno gris para poder materializar estos proyectos pilotos. Pero en ese sentido, la pregunta es, ¿ha habido en otras oportunidades apoyos del gobierno a desarrollar las industrias? Y sí, la respuesta es sí. En el caso del cobre, cuando el salitre, cuando se produjo la crisis del salitre, se creó Corfo como la unidad que va a ayudar al fomento de la industria. Y fue Corfo el que apoyó el desarrollo del cobre, bajo licencias, bajo beneficios tributarios, incentivos, etc. Después fue la empresa forestal y Salmón. Y si nosotros vamos un poco más cercano en cuanto al Hydrogen Summit que se desarrolló hace unos meses atrás, ¿cuál fue la conclusión? Y una conclusión que vino desde afuera, que para poder apoyar el desarrollo de estos proyectos es necesario que hacer una asociación público-privada. Y en este contexto del hidrógeno, ¿cómo nos va a apoyar en temas de sustentabilidad? Uno de los desafíos país que tenemos es la descarbonización, donde no quise repetir la imagen donde el hidrógeno va a representar el 21% de esta meta. Y en la descarbonización vamos a tener un montón de beneficios como reducción de costos operativos, vamos a lograr adicionar 31.000 millones a nuestra economía, pero también tenemos nosotros como país un desafío global, algo que aportar en global. Nosotros somos uno de los principales productores de cobre en el mundo. Y el cobre tiene un papel clave en al menos 10 tecnologías verdes que en su conjunto suman más de 100 millones de toneladas de CO2 al año. Y en ese sentido, ¿por qué el cobre? Porque va a estar involucrado en las energías renovables, en la economía del hidrógeno, en el desarrollo de nuevos autos o la electromovilidad. Y entonces evaluemos, en temas de energías renovables a nivel local, si nosotros quisiéramos desarrollar todo nuestro potencial de energías renovables, que está estimado en 1.89 terawatts, una enormidad, requeriríamos 9 millones de toneladas de cobre. En el caso de la economía del hidrógeno, si nosotros analizamos la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde que publicó hace poco el gobierno, nosotros vemos que va a haber un crecimiento sustancial a nivel de gigawatts. Si nosotros traducimos eso a niveles de toneladas de cobre, nosotros al 2050, entre el 2045 y el 2050, habremos gastado 1,29 millones de toneladas de CO2. Y respecto a electromovilidad, el desafío igual es mayor, porque los autos eléctricos consumen 3,6 veces más que el cobre que un auto convencional. Entonces la meta del 2030 es llegar con 3,6 millones de toneladas de CO2, o sea, de cobre. Y en el escenario internacional, el cobre va a aumentar su demanda en 7%. Y esta demanda va a estar focalizada en energías renovables, solares y eólicas. Pero hay iniciativas a nivel internacional de donde
es necesario reducir las emisiones de CO2, y en eso hay líderes en la industria del cobre que están trabajando en esto, en generar reducciones de CO2. ¿Pero por qué? Y en este sentido están evaluando también tecnologías de reducción de hidrógeno. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Y esto está asociado a un nuevo anuncio que dio la Unión Europea hace poco, donde la propuesta inicial va a estar en el 2021, donde va a haber un impuesto a la importación. ¿Y cuál es la lógica de este impuesto? Es que la Unión Europea podría reclamar reducciones de emisiones incluso cuando la producción de sus bienes existe en otras partes del mundo. Es decir, nuestro cobre o nuestros insumos, nuestras exportaciones podrían tener que pagar un impuesto asociado al CO2 o a la huella que estos traen. Por lo tanto, los insumos van a tener que usar un mecanismo de evaluación de su emisión, y en este caso va a ser la huella de carbono. ¿Pero esto es una oportunidad o es una amenaza? Esta imagen fue extraída de una presentación para Sesco de Marcelo Mena, donde él hace una comparación en términos de impuestos a la libra de cobre respecto a diferentes países. Y vemos que Chile y Canadá hoy por hoy son los países más competitivos en términos de que pagarían menor impuesto. Pero este es un escenario que no es fijo. La introducción de hidrógeno, los capitales que están involucrando a Australia y otros países para el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la descarbonización, en el caso nuestro del hidrógeno, que va a representar un 21%, va a ser un escenario móvil. Por lo tanto, si queremos ser first mover y mantener nuestra competitividad frente a otros mercados, frente a otros productores de cobre y otros insumos nacionales, debemos generar acciones de reducción. Pero esto no es que estemos solos. Existen mecanismos de financiamiento que permiten hacer esta realidad posible, donde pueden apoyar y apalancar desde proyectos hasta sistemas de cambio de mitigación. Pero no es solamente Climate Smart Mining, existe un montón de fundaciones, existen diferentes mecanismos, entonces no estamos solos en esto. ¿Y esto qué financian? Estudios de prefactibilidad técnica, estudios de investigación y desarrollo, cuando ya son proyectos más conformados, apoyan con un aporte de capital, subsidios, garantía, deuda, etcétera. También existen mecanismos donde nos pueden pagar por nuestra reducción de CO2, por lo tanto, en nuestros proyectos de hidrógeno verde podemos incorporar como una entrada adicional nuestra reducción de CO2. Se puede vender, existen mecanismos que pagan hasta $35 la tonelada. ¿Pero qué solicitan a cambio? Solicitan indicadores de sustentabilidad. Por lo tanto, la huella de carbono, el cumplimiento ambiental, las emisiones locales, eficiencia energética, son todos parámetros que estas instituciones ven. Por lo tanto, son indicadores que hoy deben ser incluidos y deben ser abordados por la industria local. En el último Hydrogen Summit, la conclusión de cuál fue el mecanismo para apalancar los proyectos de hidrógeno en esta relación público-privada es lo que se conoce como Contract by Difference, es decir, que el sector público puede apoyar el desarrollo del hidrógeno pagando ese gap competitivo que le falta al hidrógeno verde para igualar en precio al hidrógeno gris. De esa forma nosotros podemos obtener la capacidad de ser first mover a nivel global, de poder exportar nuestro hidrógeno. Hoy en día, dentro de los proyectos que están hoy en desarrollo, bueno, y el de HIF, que existen puertos en Magallanes que pueden y que podrían a corto plazo exportar el metanol, pero también tenemos el proyecto del norte de Engie, que también en el puerto de Enaex podríamos pasar desde un consumo a ser un exportador. O lo que hoy es el puerto de Enaex, es posible modificarlo. Es algo que también Engie ha anunciado en Mission Cavendish y en nuestros webinars. Es así que estamos en un momento clave donde necesitamos generar conocimiento local para poder ser first mover. Necesitamos hacer esta asociación público-privada para apoyar los proyectos de hidrógeno que existen en el país y obtener y captar una porción del mercado del hidrógeno futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rubén, esta interesante y contundente exposición acerca
de todas las oportunidades y sobre todo los desafíos en los que nos encontramos, en dónde estamos parados hoy día, en este gran sueño del hidrógeno verde para Chile, que ha sonado el último tiempo con tanta impronta, pero qué significa para nosotros y cuáles son las realidades en las que nos encontramos. Así es que muchas gracias, Rubén, por tu exposición. Ahora damos paso a los minutos de conversación, en donde esperamos poder compartir con nuestros expositores Ignacio, Felipe y Rubén acerca de algunas preguntas. Para Ignacio llega una pregunta que dice: ¿qué papel puede jugar Chile en el contexto de Latinoamérica en relación a las energías renovables y a la sostenibilidad? Bueno, lo que dijo Rubén en su presentación es clave, ¿eh? Yo creo que el tema del hidrógeno en Chile puede ser una tremenda oportunidad para convertirnos no solo en líderes regionales, sino que líderes mundiales en producción de energía limpia. Y yo creo que respecto del desarrollo de capacidades, tecnologías, en Chile tenemos mucha capacidad técnica, mucho conocimiento respecto de cómo poder hacer más eficiente una empresa. Yo creo que todos esos servicios de ingeniería son servicios que podemos prestar al mundo. Nosotros en la agencia trabajamos mucho con Argentina, con Ecuador, con Colombia, y vemos que hay brechas bien importantes entre dónde está Chile, dónde están sus ingenieros hoy día, y cómo se han metido en estos temas de la sostenibilidad y cómo han avanzado un poco más lento estos otros países. Entonces yo creo que también hay una posibilidad bien interesante ahí para empresas locales para salir dentro de la región a promover justamente sus servicios de gestión de energía. De acuerdo, Ignacio. Muchas gracias. Felipe, mencionaste conceptualmente que la energía pasa de la era de ser un commodity a ser un producto con valor agregado, ¿verdad? Cuéntanos cuáles son las oportunidades que crees tú que no podemos dejar de tomar como país. Digamos, no nos podemos farrear como chilenos y cómo podemos promoverlas desde estas instancias, desde la universidad, desde la agencia, desde el World Energy Council y desde todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la pregunta. A ver, hay dos patas y yo creo que volvería un poco como a lo que les contaba en la conversación. Yo creo que hay una parte que es traer un poco de tecnología acá y crear valor en ciertas disciplinas y en ciertos sectores donde es posible crear valor solo por las condiciones de Chile, digamos. Que puede ser porque Chile tiene mucho sol, porque Chile tiene mucha minería, digamos, porque Chile tiene... Entonces, desde ese punto de vista, continuar con el desarrollo de la industria fotovoltaica, que se siga incrementando, eso es como inevitable ya en esta altura. El tamaño de la industria fotovoltaica en particular en el lado residencial, la penetración, digamos, de los sistemas fotovoltaicos residenciales en la agricultura, existe muchísimo espacio para seguir aumentando, y en otros sectores industriales también. Como decía Ignacio, yo también creo que existen ciertas oportunidades desde el punto de vista del hidrógeno verde. Sin embargo, creo que tiene que estar muy claro cuál es el negocio y creo que en ese sentido tiene que estar muy claro cuáles son las proyecciones. En ese sentido estoy súper de acuerdo con lo que comenta Rubén. Encuentro que estamos en una etapa previa y yo como científico en general soy bien suspicaz y como uno siempre se echa como bien hacia atrás antes de predecir, digamos, nada, hasta estar muy seguro, digamos. Entonces, es una oportunidad muy interesante. Lo otro son oportunidades que aparecen por tecnologías inmaduras, y ahí Chile puede ganar, porque en realidad cuando la tecnología es inmadura no hay ningún ganador, digamos. Hasta ahora no hay ningún claro vencedor de esa tecnología en particular. Entonces cuando se trata de tecnologías inmaduras, ahí yo creo que si Chile se lanza a hacer innovación, si eventualmente captura valor, hace patentes, las pone, digamos, en diversas zonas, no únicamente en Chile, ahí sí podrían haber grandes alternativas. Yo creo que lo fundamental está por el lado de la captura de CO2. Ahí hay un tremendo potencial inmaduro, no explorado, y también en negocios complementarios. Quizá no necesariamente competir en hacer la mejor celda solar del mundo, digamos, porque hay muchísima competencia, ya está muy lleno de actores, un mercado bien saturado, pero uno podría hacer segunda vida de esos paneles, o podría hacer no sé, reciclaje, de ese tipo de cosas. Eso está mucho más inmaduro, eso está mucho menos resuelto. Desde ese punto de vista creo yo que existe una alternativa que es mucho más clara.
Muy de acuerdo, Felipe. Muchas gracias. A Rubén le han llegado varias preguntas con respecto al hidrógeno. Obviamente es un tema candente y muy popular hoy en día en nuestro país. Y vamos a resumir varias de las preguntas en una que es, en el fondo, ¿en qué debemos o nos debemos enfocar como chilenos, como país, como industria, para iniciar la implementación del hidrógeno verde limpio en nuestra región? Hay un montón de desafíos, pero antes quiero complementar algo que mencionaba Felipe en temas de investigación y desarrollo. Chile está desarrollando algo inédito a nivel latinoamericano, está desarrollando el Instituto de Tecnologías Limpias. Es algo que es inédito porque van a haber 200 millones de dólares, si bien es cierto, es una cantidad apreciable, pero para términos de investigación y desarrollo nos va a abrir un abanico de oportunidades en términos de hidrógeno verde. Una fracción de estos 200 millones va a estar destinada al hidrógeno. Por lo tanto, el desarrollo de estudios, de nuevas tecnologías con TRLs altos o medianos, va a ser una forma de que nosotros podamos desarrollar el hidrógeno y generar conocimiento local que podamos exportar. Van a existir los mecanismos. Respecto a tu pregunta, creo que también está relacionado a lo que mencionaba. Existe una capacidad hoy de Chile en términos de energías renovables. Tenemos la energía solar más barata hoy por hoy y estamos avanzando en eso. Por lo tanto, lo que se necesita hoy es que hayan gente interesada de evaluar proyectos, de generar, evaluar oportunidades de hidrógeno verde, evaluar un llamado en general a los ingenieros de proceso, a las empresas, a evaluar sus procesos y ver dónde podría incluirse el hidrógeno verde y empezar a evaluar las alternativas de eficiencia energética que esto puede traer, que al final puede ser una gran inversión al principio, como mencionaba Ignacio, pero que a lo largo del tiempo sí puede ser retribuida con reducciones de costos de operación y mantención, y que no tengan miedo en ese sentido, porque existen mecanismos hoy en día que pueden ayudar a apalancar el costo de inversión. Así que en ese sentido existen los mecanismos, se necesita más gente empoderada y con ansias de desarrollar esta tecnología acá en Chile. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Ignacio, entendiendo que la recuperación sostenible es compatible con una recuperación económica viable e incluso rentable, ¿cuáles son las principales dificultades o principales desafíos que crees tú que existen para que estos procesos avancen en Chile con menos agilidad que la que esperamos o un poco menos que la que quisiéramos? Hay varias cosas. Uno es lo que les decía, el tema como cultural, de mirar todo siempre muy en el corto plazo y no tener una visión un poquito más larga, no mirar el ciclo de vida de las inversiones. Y yo creo que también falta mucho de articulación, de conocimiento, de información, de juntar actores. Eso yo creo que es crítico, ¿no? Muchos no saben las oportunidades que tienen y otros no saben cómo ofrecer las oportunidades que tienen. Nosotros en la agencia hemos trabajado harto con empresas de ingeniería en posicionarlos y que puedan salir a vender, porque son excelentes ingenieros que conocen muy bien las soluciones tecnológicas, pero que les cuesta ir a mostrar los beneficios y salir a vender. Entonces, ahí faltan como engranajes en esta cosa para que funcione más. ¿Ah? Y lo otro que yo siento que también es súper importante es tener una visión también más política, más decidida respecto de que la reactivación sea efectivamente sostenible. ¿Ah? Que pasemos más bien de la consigna y del discurso a tomar acciones más concretas. ¿Ah? Y con una visión más novedosa también. O sea, a mí me ha pasado mucho estar o ver estos grupos que se juntan de economistas, expertos en reactivación, y son tipos que jamás han trabajado en temas de sostenibilidad. Entonces, claro, las recetas de ellos son las mismas de siempre, que es básicamente, oye, planes de empleo, aumento de infraestructura, que es como no sé, el recetario de hace 20 años del Banco Mundial,
pero no hay expertos en temas justamente de sostenibilidad que complementen y que den esa visión más novedosa. Y entonces faltan varias cosas, creo yo, ¿ah? Pero tengo fe en que se pueda avanzar todavía en esto. Totalmente, faltan varias cosas, tenemos fe y para eso estamos, así es que genial, Ignacio, gracias. A Felipe, una pregunta, ya que él viene a representar la universidad y un poco el ámbito académico y la importancia de la preparación de nuevos talentos y de nuevas personas que ingresen al sector con toda la savia y la creatividad que necesitamos. ¿Qué crees tú acerca de la formación de capital humano para estos desafíos? Acerca de la capacidad nacional que tenemos hoy para enfrentar los desafíos futuros y cómo poder resolver alguno de ellos o alguna de las dificultades que presenta este aspecto para nuestro sector. Muchas gracias por la pregunta. Sabes, a mí uno de los temas que más me motiva es ese. Yo creo que es fundamental que los chilenos, como dice un poco Ignacio, que se crean el cuento. Primero, que son muy inteligentes, hay gente muy inteligente acá en Chile. Y segundo, que a la vez es posible, digamos, o sea, no es una locura, digamos, las cosas se pueden hacer. Y para eso, al principio uno puede tener que enfrentar una serie de obstáculos, problemas, digamos, pero en tanto uno sea capaz de articular una visión sobre la que mucha gente se pueda subir, digamos, las cosas se pueden hacer. Entonces yo, de hecho, estoy súper contento de la oportunidad de entusiasmar, porque creo que, si te soy bien honesto, he visto como una mezcla de personas que están muy entusiasmadas, estudiantes, y otros estudiantes que también se ven más bien desesperanzados, como que pues, esta idea de que, bueno, siempre si no vamos a hacer nada muy interesante, nada muy importante, ningún gran aporte, digamos, y eso no tiene por qué ser así. Felipe, creernos el cuento, saber y creer en todas las capacidades que tenemos. Tú desde la Facultad de Ingeniería debes conocer a mentes brillantes, a nosotros todos nos ha tocado, es un sector lleno de ideas, de oportunidades, y efectivamente falta creernos el cuento. Y también, como se ha mencionado durante todo este webinar, la colaboración de distintos talentos, no solamente talentos técnicos, sino talentos comunicacionales, talentos a lo mejor de relaciones interpersonales, y etcétera, que logren empujar este gran objetivo que tenemos. Así es que muchas gracias, Felipe, y gracias por tu esfuerzo diario con los alumnos de la universidad, que sin duda es vital y cambia la vida de cada uno de ellos. Ahora, el director de energía, del Magíster de Energías Renovables, el señor Sharia, más conocido como Shah, también quiere hacer una pregunta, así es que le damos el pase a él para que pueda preguntar. Muchas gracias, Trinidad. Oye, muchísimas gracias a los expositores, y la verdad es que me han encantado las tres excelentes presentaciones que hoy día estamos cubriendo diferentes desafíos importantes. Yo tengo dos preguntas, uno a Felipe. La verdad es que uno de los temas que si vemos esta revolución que estamos viviendo es gracias a la reducción de los costos que estamos observando, ¿ya? Entonces, si vemos 7 años atrás, especialmente el costo de energía solar ha bajado casi 100%, entonces es como una revolución. Ahora mismo, hace poco que el Oxford, que salió que todavía están trabajando unas nuevas materias en solar, energía solar, que esto va a permitir todavía como 30% más en términos de eficiencia, ya aumentar la eficiencia de la energía solar. Es cierto que esto también refleja al bajar el costo. Y a mí me pregunta Felipe, ¿cuáles materias que actualmente están trabajando la investigación al académico que son prometedores, que podemos pensar que todavía tenemos espacio, podemos bajar el costo? Eso, yo creo que eso todavía nos va a dar un impulso importante al futuro en el sector. Segunda pregunta quiero hacer a Ignacio. Y también es como un tema que eficiencia energética es un tema bien relevante y muy importante, en el sentido que en Latinoamérica, que estamos unas regiones que menos eficientes en términos de energía. Lo más energía que hemos perdido en el mundo es en Latinoamérica. Entonces, hay un tema que, ¿cuál es la importancia? ¿Cómo hacer que la eficiencia energética sea un componente importante en esta transición energética? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuáles elementos tenemos que juntar para que este tema, ya sabemos que en policy making no es fácil, pero ¿cuál es el desafío importante para que seamos en paralelo? Porque a un lado pensamos que desarrollamos tecnología más
menos costoso, aumentamos la seguridad, etcétera. Pero por otro lado, en región que la energía más hemos perdido mucho, está perdiendo mucho. Entonces, mi pregunta se va a este lado. ¿Ya? Muchísimas gracias de nuevo por las presentaciones. Muchas gracias, Cha, por tu pregunta. La voy a repetir como para que no se nos olvide. La pregunta es, ¿cuál es el espacio que todavía quedaría, digamos, para seguir haciendo innovación y subirse, digamos, al carro en el caso fotovoltaico, digamos? La pregunta es muy buena porque, de hecho, la tecnología no ha cambiado mucho. Las celdas solares se inventaron en el año 1954 en el Bell Labs y la tecnología hoy día de una célula solar de silicio es súper parecida a la tecnología de 1954. La única gran diferencia es que la manufactura es un poco mejor, digamos. Y por lo tanto hay un poco más de eficiencia, digamos, en la captura de ciertas cosas, pero en general es la misma tecnología. Entonces, existe oportunidad para hacer mejoras, digamos, para hacer mejoras científicas. La respuesta es sí, pero en otro espacio. Como tú muy bien dices, fue la industria china principalmente la que votó, digamos, económicamente toda la industria europea y la industria norteamericana. Yo mismo lo vi, digamos, muchas empresas en Estados Unidos eventualmente quebraron, fabricantes de paneles solares de silicio, porque los chinos apretaron mucho los precios, digamos, en parte, digamos, y no era porque subiera mucho la eficiencia, digamos, pero sí existe espacio en otras tecnologías, en particular en todas esas que yo mostraba, que son semi-transparentes. Todas esas se pueden hacer con una cosa que se llama manufactura aditiva y que típicamente se entiende como impresoras 3D. Cuando se trata de impresión de paneles solares, con ciertos materiales que permiten hacer que estos paneles sean semi-transparentes y se integren, se incorporen a los edificios. Entonces los edificios compensan su consumo energético, disminuyen su consumo de aire acondicionado. Ese tipo de tecnologías son inmaduras en el mercado y van a tener un espacio brutal. Así que por ahí hay un lado definitivamente. Gracias, Felipe. Sí. Bueno, gracias, Cha, por la pregunta, está bien interesante. A ver, tiene que ver con respecto a cómo podemos empujar más, ¿cierto?, el uso eficiente de la energía. En Chile, cuando uno mira el consumo per cápita y lo compara con el mundo, consumimos la mitad que el mundo desarrollado, consumimos como un tercio de Estados Unidos. Pero consumimos el doble que nuestros vecinos aquí en Latinoamérica. Y cuando miramos por unidad de producto, energía por unidad de producto, consumimos el doble del mundo desarrollado, es decir, somos mucho más ineficientes para producir energía por cada unidad de energía que usamos, pero usamos la mitad que nuestros vecinos. Entonces, es bien difícil comparar, pero básicamente estamos como en la mitad. Y además tenemos una industria que es muy intensiva en el uso de energía porque tenemos una industria extractiva de recursos naturales. Y para responder la pregunta de, bueno, ¿cómo lo hacemos más eficiente esto? Tenemos que entender cómo consumimos la energía. Espero no alargarme mucho con la respuesta, pero si uno mira nuestra matriz de consumo de energía, podemos dividirla en prácticamente 3 tercios iguales. ¿Ya? Un tercio son las grandes empresas intensivas en el uso de energía. ¿Ya? Como un 34% de todo el consumo de energía del país. Y estamos hablando de algo así como 150, 200 empresas. ¿Ya? Otro tercio se lo lleva el sector transporte. Y el otro tercio se lo llevan todos los hogares, todo el comercio, todo el sector público, no empresas como ENAP o Codelco, ¿cierto? O Metro, y todo el resto de las miles de empresas que hay en Chile. Es el otro tercio. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde hay que poner la ficha aquí? En los 2 tercios que son más atomizados, o sea, menos atomizados, ¿cierto? Que son más compactos. Y ahí hoy día está terminando ya su tramitación en el Congreso un proyecto de ley de eficiencia energética que dice, bueno, si usted es una gran empresa intensiva en el consumo de energía, pensando en este tercio del consumo de energía del país, usted tiene que implementar un sistema de gestión de energía en sus instalaciones. ¿Ya? Que es como de todo sentido. Finalmente, no le digo yo a la empresa qué tiene que hacer para ser más eficiente, pero sí le digo, preocúpese de la energía. Considere la energía dentro de sus indicadores de gestión operacional, de sus indicadores de excelencia operacional. O sea, yo creo que con eso vamos a andar muy bien con ese tercio que hoy día no ha sido especialmente abordado desde la política pública. Para el otro tercio, el transporte,
También ahí el proyecto de ley de eficiencia energética establece estándares respecto del parque de vehículos nuevos, que también es súper importante. Al final, la mitad de este consumo son vehículos livianos y tenemos una renovación del parque de cada 12, 15 años. Entonces, si pensamos qué va a pasar en 15 años más, bueno, lo que pasa en 15 años más lo estamos decidiendo hoy. Así que es súper importante avanzar en eso. Y respecto al otro tercio, que tiene que ver con empresas pequeñas, hogares, el principal consumo de energía en el hogar se va en calefacción, 55% a nivel nacional, 80-85% en la zona centro-sur, y ahí el gran desafío que tenemos es que tenemos las viviendas más construidas. Por eso yo decía, todo el tema de recondicionamiento, de mejorar infraestructura es crítico, porque tenemos que hay como 4 millones de viviendas que fueron construidas antes del año 2000 sin ningún estándar de eficiencia energética, y uno cuando mira cómo están construidas esas viviendas, uno se da cuenta de que cambian todo su aire interior cada 20 minutos, por la cantidad de filtraciones que tiene. Entonces imagínate la cantidad de energía que se necesita para poder mantener esa vivienda calefaccionada. Entonces yo creo que ahí también tenemos un tremendo desafío como país, que es mejorar el stock de viviendas que tenemos construidas, especialmente aquellas antes del año 2000. Eso, gracias. Bien, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. Ya a Rubén le llega una pregunta del público, el señor joven Bernardo Antonio Bravo. Le pregunta, ¿cuál es el grado de eficiencia de la metanación del CO2? El grado de eficiencia. En ese sentido, pero eso no es algo que debiese corresponder Felipe, pero ¿por qué no? Pero metanación con hidrógeno. Bueno, es algo que se está estudiando. El valor no lo tengo hoy por hoy, pero te lo dejo por confirmar y te lo envío, si no, no hay problema. Genial, Rubén. Súper. Quizás Felipe por ahí que levanta la mano puede contestar esa y otra pregunta más. Esa y otra que le manda, parece un alumno, porque dice, profesor Felipe, ¿cómo podemos mejorar el problema existente del gas inflexible? Así es que las dos preguntas, si nos puedes ayudar, Felipe. Ya, bien diferente. A ver, la eficiencia de la metanación depende mucho del reactor, pero sobre el 90%, en general incluso sobre el 95%. Hay algunos, mira, la combinación de CO2 todavía no se ha hecho a nivel comercial. Hay algunos intentos que se están haciendo en Noruega, hay algunos intentos que se están haciendo en China, digamos, en ciertos sectores industriales, pero la principal captura de CO2 se ha hecho en centrales carboneras, y lo que hacen con ese CO2 eventualmente es meterlo en grandes pozos donde tienen lleno de diésel y hacen esta captura de diésel que es un poco mejor, digamos, pero no lo hacen en el contexto de la construcción de nuevas cosas, por ejemplo, de combustible, digamos, con metanol o metano, digamos, con lo que yo decía de usar CO2 y usar hidrógeno para... Pero depende del reactor y sobre el 95%. Y la otra pregunta, tú me dijiste algo de el gas natural inflexible. Ya, a ver, en una de esas, nuestra audiencia no es necesariamente como toda muy conocedora el problema. Yo lo que entiendo, tampoco soy un experto, digamos, pero el problema es que en ocasiones el terminal, digamos, de gas no puede recibir al barco porque están llenos, digamos, y por lo tanto hay ciertas centrales que se tienen que despachar. Entonces hay ciertos barcos que llegan y venden, digamos, y eso se llama el problema del gas inflexible. Yo entiendo que hay una modificación a la normativa técnica, y que eso es lo que va a manejar un poco ese problema en el mediano plazo y en el corto plazo, digamos. Ahora, si me preguntas a mí, yo lo que creo que va a ir pasando es que con la salida de las centrales carboneras, muchas de las centrales térmicas a gas van a tener que despachar mucho más, digamos, por lo tanto, ese tipo de problemas debería ir disminuyendo. Pero la respuesta a corto plazo es que eso en realidad es un problema, digamos, de la normativa técnica, ¿no? Y yo entiendo que eso se está revisando. Gracias, Felipe. Quería hacer un comentario, y yo creo que es una pregunta bien asignada a una persona se llama diseño de mercado. Entonces, normalmente hay un tema de gas inflexible, porque al final, con la entrada, hoy día la energía renovable está compitiendo un formato un poco injusto en sentido, por eso se llaman gas inflexible, porque al final no hay una internalización del costo de gas. Por eso yo
creo que es cierto que hay un vacío, hay una competencia que llamamos el mercado no es tan justo, porque hoy día tenemos un instrumento que está implicado, genera dudas que el carbon tax todavía, que eso refleja el precio o no. Ese es que por eso yo creo que ahí falta un poco de tema de regulación, cómo internalizar el costo, ¿ya? Entonces, el costo de convencionales que viene el gas, diésel, etcétera. Entonces, eso relaciona mucho distorsión. Espero que este tema se va resolviendo. Ese tema viene por razones obvias, porque la energía renovable está generando mucho, es variable, incertidumbre, entonces generando mucho estrés en el sistema, tiene que tener algún fuente de respaldo. Entonces el gas es mucho más que es rápido entrar y salir, por eso está aumentando mucho, pero a la vez está distorsionando el mercado, ¿ya? Entonces esperamos que tengamos uno más, por ejemplo, el desarrollo de hidrógeno verde o los almacenamientos, como por ejemplo termosolar. Eso va a resolver estos problemas en el gas inflexible. Yo creo que está por llegar el tema, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. A Ignacio le pregunto, José Miguel Torres, no le pregunto yo, le pregunta a José Miguel Torres, ¿cómo ven el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada en energía en Chile y el de Smart Cities o ciudades inteligentes? Bueno, es una pregunta bien interesante y yo le he dado harta vuelta a esto y tiene mucho que ver también con cómo somos como país, ¿ah? Y dónde estamos parados. Entonces, lo primero que yo diría es que el Smart City tiene un montón de bondades, pero yo creo que todavía nos falta desarrollar cierta infraestructura básica. Entonces, y vuelvo a lo mismo, a lo mejor estoy un poquito pegado con esto, pero cuando tenemos casas que están tan mal construidas y que usan estufa a leña y que queman palos verdes, uno dice, bueno, ¿dónde hay espacio para una Smart City ahí? ¿Ah? ¿Dónde hay espacio para un medidor inteligente? En una casa que está calefaccionándose igual que como lo hacía, no sé, los primeros pueblos ancestrales hace 2000 años o más, que es básicamente tirar palo a una hoguera. Entonces yo creo que nos falta mucho, y yo creo que ese fue el gran problema, por ejemplo, con todo el tema de los medidores inteligentes que pasó el 2018, principio del 2019, ¿cierto? Y es que para una persona, un hogar que tiene un televisor, tiene un refrigerador y tiene un equipo de radio, mucho espacio de gestión de energía no hay, ¿ah? Entonces, finalmente tenemos muchos hogares que su aproximación a la energía es muy precaria, y hoy día se habla mucho de pobreza energética, y eso yo creo que es un gran problema, porque es muy distinto lo que pasa, no sé, en el sector oriente de Santiago, en las capitales regionales, en algunos sectores, a lo que viven en su aproximación a la energía el grueso de la población. Entonces yo creo que tenemos que hacer todo un trabajo en tener una buena infraestructura a nivel de hogares, a nivel de comercio, a nivel de oficinas, y después empezar a montar plataformas inteligentes. Yo creo que es súper valioso eso, ¿ah? Y hoy día hay empresas y hay hogares que pueden hacerlo y donde podemos sacar partido de esto, ¿ah? Entonces una casa grande que tenga paneles solares, que tenga sistemas de climatización eléctrica, perfectamente puede tener una tarifa horaria, una tarifa flexible que le permita hacer una buena gestión de energía y meter inteligencia en esto. Están invadiéndome por atrás, ¿eh? Vienen llegando al jardín los niños. Pero para el grueso de la población no es así, ¿ya? Entonces yo creo que es fantástico, tratemos de ir avanzando, tratemos de mostrar los casos de éxito, pero es un proceso que yo creo que debe ser un poquito más lento de lo que nos gustaría. No lo veo como algo muy inmediato, sino que más bien hacia el mediano plazo o largo plazo. Pero es una opinión súper personal, ¿eh? Puede que esté muy, muy equivocado. Pero son procesos, Ignacio. Muchas gracias por contestarnos esta pregunta. Y bueno, y se nos está acabando el tiempo. Interesantísimas presentaciones y conversación en este día. Para terminar, quisiera pedirle a cada uno de los invitados y también allá que nos acompaña algún mensaje que quisieran dejarle a nuestra audiencia. Seguimos conectados con más de 50 personas que quisieran decirles con respecto al tema que hablaron hoy día o algún tema que conversamos a quienes nos están escuchando. Comenzamos con Rubén. Muchas gracias. Mi mensaje,
estamos en una oportunidad única que no veíamos hace muchos años. Podemos ser campeones mundiales, podemos generar una nueva economía del hidrógeno. Necesitamos gente que esté dispuesta a analizar, a ver, a que quiere involucrarse en el tema. Lo que decía ahí de inteligencia aplicada, hay un montón de desafíos que abren puertas al hidrógeno verde, en el sentido que, por ejemplo, estamos... uno de los grandes desafíos del hidrógeno es que vamos a conectar un suministro de energía renovable variable a un sistema productivo continuo, y ahí inteligencia artificial puede ayudar un montón. Entonces, como eso, hay un montón y un abanico de oportunidades para desarrollar tecnología en Chile. Tenemos capacidades de sobra. Hace poco salió la noticia de que un estudiante de la Universidad de Chile ganó un premio por poder almacenar hidrógeno en esferas de paladio. Hay investigación, hay desarrollo, hay conocimiento, así que en ese sentido, entre más nos involucremos, más coloquemos nuestras capacidades al desarrollo de nuevas tecnologías, yo creo que podemos lograr y capitalizar como actualmente somos en el cobre. Eso. Gracias. Muchas gracias a ti, Rubén. Felipe Larraín. Sí, bueno, primero que la gente se entusiasme, que efectivamente existen muchas alternativas, como dice Rubén. Yo quisiera rescatar un mensaje bien parecido, en el sentido de que no solo existe una oportunidad única, catalizada por un desastre, digamos, o sea, si no hacemos nada al 2050, en verdad vamos a tener que enfrentar terribles consecuencias, sino que además existe una cantidad de sinergias brutales, producto de la gran cantidad de tendencias tecnológicas que no habían antes. Entonces, articular una visión basada en una nueva tecnología o una nueva oportunidad para capturar valor, creo que es algo que no es difícil hoy día, y por eso que la gente se atreva, digamos, tanto que, digamos, que participen de este sector energético, una invitación muy grande a todo el mundo para que participe del sector energético, porque está viendo una transformación muy grande, donde hay muchas oportunidades de captura de valor. Eso. Muchas gracias, Felipe. Ignacio, tu mensaje. Sí, yo creo que todos pensamos lo mismo para cerrar, bien cortito, ya he hablado harto, pero me imagino que está lleno de estudiantes acá. Quiero decirles que están en el lugar correcto, que el sector energía es el sector que va a impulsar el desarrollo no solo económico, sino social, ambiental de Chile y el mundo los próximos 50, los próximos 100 años. Así que yo creo que hicieron la mejor decisión de embarcarse en estos temas y sigan aquí, porque es un sector que está demasiado siempre innovando, creciendo, desarrollándose, así que sigan en este sector y no se van a arrepentir. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Shahryar? Gracias. Oye, yo creo que es lo mismo. Yo diría, mira, en un sector que Chile tiene mucho, un país como últimos 5 o 7 años que han convertido en uno de los mejores lugares en energías renovables. El tren está en marcha. E incluso Chile tiene muchos cuentas para contar al resto de los países. Yo creo que no hay que pensar solo local. Entonces, la verdad es que hoy día que los alumnos que están están formalizando en Chile en tema de energía renovable, yo creo que van a tener una competencia, van a ser muy competitivos a nivel no solo nacional, y también hay que pensar un poco regional y global, porque ese es un tren que no solo pasando en Chile, se va hacia otros países, sooner or later, esa es la palabra que en algún momento va a llegar a todos los países. Así que yo creo que un sector ofrece muchísimas oportunidades, como dice Ignacio, no van a arrepentir invertir y especializarse en este sector. Hay muchas oportunidades y también mucha suerte para todos. Así que muchísimas oportunidades, no nos pusimos de acuerdo en el mensaje, oportunidades para un sector que define uno de los 3 elementos que van a definir la humanidad: el agua, el agua, la alimentación y la energía. Así es que, nada, muchas gracias a cada uno de nuestros expositores, al señor Rubén Pérez, a Ignacio Santelice y a Felipe Larraín por estas excelentes exposiciones y mejor conversación que tuvimos hoy día. A la Universidad Adolfo Ibáñez, al decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, señor Carlos Jerez,
y al señor Shahryar Nasirov, director del Máster de Energías Renovables de esta universidad, y a todo el equipo de la universidad, gran equipo que está detrás de este tipo de conversatorios y conversaciones e instancias, al World Energy Council Week Chile y a cada uno de ustedes quienes nos acompañaron hoy día, y tal como dijimos, no se equivocaron de sector, estamos en el sector correcto, pero tenemos que actuar, ser valientes y actuar. Esperamos encontrarnos pronto y muchas gracias, y que tengan un rico almuerzo, porque ya es como la hora de almorzar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Trinidad. Muchísimas gracias. Chao. Gracias a todos los participantes. Gracias. Chao, chao, Gracias. que esté muy bien.